A ver. ¿Me estás diciendo que la administración de Vladimir Putin le vende recursos a Ucrania para que se lo revenda a los europeos? Y esto no lo está diciendo cualquier persona, no lo está diciendo de repente alguien que busque generar pues algún tipo de morbo en diferentes medios como los medios de comunicación. Esto no lo está comentando de repente alguna persona cercana a la administración rusa. Lo ha dicho un diputado ucraniano, así como lo acaban de escuchar. ¿Qué pasó entonces con esta suerte de discurso que durante mucho tiempo se decía de que había que bloquear a Rusia del mundo, que lo que estaba sucediendo entre Rusia y Ucrania tenía que generar cierta situación en la cual los ucranianos dejen de trabajar directamente con Rusia? Bueno, pues como hemos explicado, un diputado ucraniano dice que Kiev definitivamente le compra gas a Rusia, pero el fondo de todo esto es todavía más preocupante. Según las palabras de lo que ha comentado, en este caso el propio Alexei Kurashenko, que es nada más y nada menos que el primer vicepresidente del Comité de Energía de la Rada Suprema, es decir, del Parlamento ucraniano, en una entrevista televisiva, es que Ucrania le compra el gas a Rusia, sí, suministrado a Europa a través del gasoducto Turkish Stream. Esto ha sido asegurado el día de hoy. Definitivamente compramos gas ruso que viene a través del Turkish Stream y llega a Serbia y Hungría, terminó afirmando el propio Jusherenko. Claro, entender realmente lo que esto significa es mucho más llamativo todavía, porque estamos pues en un momento bastante complicado en el que se supone, como hemos dicho, la administración rusa y la administración de Ucrania ya no se pueden ver ni en pintura, y aparentemente estamos pues en un contexto en el que se habían roto cualquier tipo de negociaciones. Recordemos que, por ejemplo, los propios ucranianos cancelaron el tránsito de gas de Rusia por territorio ucraniano y dejaron así de percibir una cuantiosa suma de dinero, pero aparentemente ahora que ya no pasa por Ucrania, le compran a Rusia. Claro, esto también explica varias cosas, como por ejemplo la cadena de suministros que no se ha podido comprobar, en la cual, según dicen, los europeos están viendo la forma de poder llegar a algún tipo de escenario en el que entiendan por qué rayos sigue encontrándose gas ruso dentro del territorio europeo, por qué rayos sigue consiguiéndose barriles de petróleo cuando se supone que todo esto está regulado. Hay una parte que no está siendo pues revisada a manera de verdad considerable, y aparentemente una de estas es la ucraniana. Dicho sea de paso, el diputado ha ido más allá y ha explicado que Europa es un mercado único de gas, y de hecho allí se aplica el principio de sustitución. Es decir, no sabemos qué gas estamos comprando, no podemos determinar el origen de las moléculas, terminó aclarando el propio Kucherenko. Esto es muy importante porque ya lo había estructurado más o menos la India, lo comentábamos en su momento. Lo que hacía la India era comprar recursos energéticos de Rusia y terminar refinándolo y terminar sellándolo en sus barriles en el propio territorio de la India, y después se lo vendían a los europeos. Y salían los europeos a decir que esto estaba muy mal, que no tenían que hacerlo, que era terrible, pero le seguían comprando a la India con el argumento de que, claro, como ya no era producto ruso, entonces, bueno, todo está muy bien, no pasa absolutamente nada, porque en este caso el producto ya no era más ruso, sino que de denominación de sustitución que tiene sería de la India. Este tipo de argumento ha servido durante todo este tiempo para que sencillamente se empiece a comprar más recursos de Rusia, pero con otra bandera, vamos a decirlo. De hecho, el gasoducto Turkish Stream comienza en la costa rusa y se extiende por más de 930 kilómetros a través del Mar Negro, desembocando en la región turca de Tracia. Y algunos expertos decían que era muy probable que en breves, aunque todavía no ha sucedido, se iba a generar una suerte de atentado, en este caso contra este gasoducto, por lo que sucedió también con el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Al final del día, lo que sí que se sabe es que esta infraestructura, compuesta por dos líneas paralelas en el tema de alta mar, garantiza un suministro energético fiable tanto para Turquía como para el sureste de Europa. Puede operar a profundidades de hasta 2.200 metros y tiene una capacidad de transporte anual de 31.500 millones de metros cúbicos. Y esto, aunque parezca algo inofensivo, ha generado un dolor de cabeza bastante fuerte para la administración en Ucrania, pero también para las anteriores administraciones, por ejemplo en la Casa Blanca y hasta en la propia Alemania, país que, como sabemos, tuvo una muy buena relación, al menos en materia energética, con Rusia hasta que entró Olaf Scholz en el cargo.
De hecho, en todo este contexto es importante comentar esto y lo dijimos en su momento que en mediados de enero el ministro de Defensa de Rusia denunció un intento de ataque con vehículos aéreos no tripulados ucranianos sobre la estación de la compresión de Ruskaya, que suministra gas a través precisamente de estas instalaciones del Turkish Stream. Todos los drones fueron derribados por la defensa antiaérea de Rusia, pero esto demuestra que es un objetivo de guerra bastante importante para los ucranianos y un dolor de cabeza bastante fuerte para el resto de países. Pero hablando de noticias bomba, ¿qué pasaría si les digo que ahora aparentemente Ucrania estaría dispuesta a perder de facto el 20% de su territorio? Este tipo de información llega a través del New York Post, en el cual se habla de un escenario bastante llamativo, en el que sencillamente los ucranianos ya dan por perdida parte importante de la guerra, parte del territorio. Y es que en el marco de la resolución del conflicto ucraniano, Kiev podría aceptar pérdidas territoriales. Esto ha sido informado por el New York Post. Es de hecho importante entender que se cita a un funcionario de la administración estadounidense, como siempre, ¿no? En calidad de anonimato. Ucrania aparentemente sería dispuesta a ceder el 20% de su territorio, siempre y cuando se considerara un reconocimiento de facto y no de jure, señalando la fuente del medio. De facto significa que lo reconocen los rusos que ocupan esa tierra, pero no se dice que Ucrania realmente ceda esto para siempre, aclarando que de jure significa, en términos por ejemplo bastante importantes y sobre todo jurídicos, que se reconoce que los rusos ocupan esa tierra y que nunca la van a recuperar, que de manera legal, por así decirlo, todo esto es parte de territorio ruso. Entonces lo que dicen los ucranianos es, bueno, darles el territorio, pero que en algún momento lo van a recuperar. A ver, es algo descabellado, es algo sin sentido, pero siendo completamente honestos, es precisamente lo que había dicho hace unos meses atrás el propio Volodymyr Zelensky, cuando dijo que bueno, esos territorios de repente después se iban a poder recuperar diplomáticamente si es que se entregaban a Rusia. Así que esta suerte de estrategia ahí legal, vamos a decirlo, es la única que podrían seguir a la hora de hablar de entregar este tipo de territorio. Pero además de todo esto, el informante también ha indicado que en términos de un acuerdo podría incluir el despliegue nuevamente de las fuerzas europeas en Ucrania, algo que hemos comentado en reiteradas ocasiones no está siendo aceptado por la administración rusa. Lo difícil es definir la composición de una fuerza de seguridad. La llamaremos fuerza de resiliencia, declaró el funcionario. La fuerza de resiliencia forma parte de las garantías de seguridad que desean los ucranianos y esperemos que obtengan, terminó agregando. Asimismo, se está considerando la creación de una fuerza de paz independiente para poder supervisar cualquier alto al fuego, que se concretaría en una comisión conjunta de rusos, ucranianos y un tercer país no perteneciente a la OTAN, que seguramente intentaría vigilar el frente. Sin embargo, este es un escenario que, como hemos comentado, los rusos no aceptan realmente. Washington también podría participar no como fuerza sobre el terreno, que de hecho la propia administración de Donald Trump lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Ellos no son parte del conflicto y no les interesa el tema de esta guerra, sino como una suerte de fuerza monetaria, juntos con un tercero. Esto es lo que añadió el funcionario y es aparentemente lo que más o menos se está cocinando tras bastidores en estas negociaciones que hasta ahora no dan resultados favorables, pero que aparentemente es la única salida que están encontrando en la propia Casa Blanca. A todo esto, la propuesta de Moscú contempla que Kiev retire completamente sus tropas de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk y de las provincias de Zaporilla y de Jersón y reconozca a estos como sus territorios. Pero precisamente, como acabamos de decir, esto es lo que no se quiere hacer. Sencillamente los ucranianos no quieren tomar este camino. Además, lo que está calculando Rusia es que se debe garantizar primero la neutralidad y la no alineación de los ucranianos, así como la desnuclearización, desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Este último término es un poco más complicado de poder sobrellevar, de poder garantizar, porque estamos hablando de un tema de ideología, pero que para algunos estaría ligado más que nada con la desmilitarización de Ucrania. En ese sentido, Moscú ha reiterado en numerosas ocasiones que la presencia de militares de la OTAN en
Ucrania es de hecho una amenaza para Rusia y no una solución a nada. Al contrario, una acción que genera todavía más conflicto. Es importante comentar lo que dijo en su momento el propio ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el cual comentó que no se debe básicamente entender esto como un margen del compromiso. La discusión se está llevando a cabo con un propósito abiertamente hostil a la hora de hablar de enviar tropas a Ucrania. Otro punto absolutamente importante es lo que ha empezado a denunciar la administración rusa, y es que aparentemente, según el asesor de Vladimir Putin, el Reino Unido y la Unión Europea están preparando una suerte de bloqueo naval a Rusia. Claro, para algunos esto ya sería el conflicto de una gran guerra entre diferentes países miembros de la OTAN. En ese sentido, el Reino Unido y algunos países de la Unión Europea estarían elaborando algunos planes que contienen puntos que podrían llevar a un bloqueo naval a Rusia. Esto ha afirmado el asesor presidencial ruso y antiguo director del Servicio Federal de Seguridad, Nikolai Patrushev. En una entrevista con los medios rusos publicada el día de ayer, Patrushev ha manifestado que Rusia de hecho se enfrenta a muchos desafíos y amenazas en el mar, que en muchos sentidos se están intensificando, y esto es algo que evidentemente no se dice en los medios de comunicación. Según ha dicho el propio Patrushev, Occidente colectivo ya no duda en hablar abiertamente de sus intenciones de expulsar de nuestra navegación de allí, y los planes de sanciones empiezan a aparecerse en un bloqueo naval, terminó declarando, lo cual para muchos expertos demuestra que estamos en un escenario de confrontación directa y que poco a poco la estrategia por parte de los países de Occidente es empezar un conflicto a gran escala, y todo empezaría, como dice al menos la administración o el asesor de Vladimir Putin, de manera naval. De hecho, en este contexto también ha advertido que Rusia está preparada y no va a tardar en responder a este tipo de acciones. Estas medidas recibirán una respuesta apropiada por nuestra parte. Si los instrumentos diplomáticos o los legales no surten efecto, nuestra armada estará preparada para garantizar la seguridad de la navegación rusa. Esto aseguró, añadiendo que las mentes exaltadas en Londres o Bruselas deben entenderlo claramente. Esto entonces demuestra que estamos en un escenario en el que los rusos siguen haciendo denuncias importantes, a pesar de que se supone hay conversaciones de paz entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Es más, el propio Patrushev ha enfatizado que Rusia está llevando a cabo un programa de modernización naval a gran escala y que incluye el desarrollo y el despliegue de sistemas no tripulados, al tiempo que también perfecciona las tácticas navales. En este momento, el desarrollo de la armada rusa, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, avanza exactamente en la trayectoria que ambos corresponde a las prioridades de la seguridad nacional. Y esto lo comentamos en anteriores videos también. Hay una preocupación generalizada en Occidente porque sencillamente la administración rusa ha empezado a generar un crecimiento militar sin precedentes que se lleva de encuentro no solamente a Estados Unidos, también a los europeos, a toda la Alianza Atlántica. De hecho, la afirmación más categórica de todo esto, y lo dijo el propio Mark Rutte, jefe de la Alianza Atlántica, es que Rusia está generando más que Estados Unidos y la Unión Europea juntos. Así que esta situación con respecto a lo que está empezando a movilizar Rusia no es una broma. Además de todo esto, el propio funcionario ha subrayado que en este ámbito se están implementando las tecnologías más modernas y revolucionarias, algo similar a lo que sucedía por ejemplo con el tema de los misiles Oreshnik, que primero no se sabía exactamente qué era lo que estaba pasando. Incluso Zelensky se apuró a decir que lo habían atacado con un misil intercontinental, cuando al final fue simplemente un misil hipersónico, bueno, simplemente entre comillas. En ese sentido, también ha subrayado que Moscú no tiene intención de involucrarse en una carrera armamentística naval, pero evidentemente no se van a quedar de brazos cruzados, así que el escenario está servido, y para muchos esta situación que se vive, en la cual Estados Unidos se empieza a distanciar, no necesariamente significa que Occidente no quiere un conflicto armado directo con Rusia, y no dentro de 4 años, sino muy pronto. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas, y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.